Muy buenas, perezosos de la cocina. En este vídeo mostraré cómo hacer un seitán al más puro estilo Sloth. ¡Seitán! La base del seitán es el famoso gluten de trigo, que es el resultante de eliminar el almidón de la harina. Básicamente lo que da esa textura fibrosa y gomosa al pan. Si no sabéis dónde adquirirlo, escribidme a Instagram. No es un alimento especialmente rico en proteínas, pero para los que no son alérgicos es un grandioso ingrediente para completar. Si una horda de celíacos me escribe, haré el seitán gluten free. ¡Gluten free! Como os dejé en la descripción del vídeo anterior, para este seitán necesitaremos salsa de soja, ajo en polvo, especia barbacoa, cualquier otra mezcla que os mole, laurel, pan rallado, pimentón ahumado, un vaso grande de gluten de trigo y una taza de agua de cerveza. Primero vamos a mezclar los ingredientes secos. Echamos el ajo en polvo, las especias barbacoa, el laurel, para luego el pan rallado, pimentón, el gluten de trigo, e intentad liarla lo menos posible. Ahora mezclamos todos los ingredientes hasta que quede uniforme. Una vez haya quedado la mezcla homogénea y la encimera llena de gluten, vamos con los ingredientes líquidos. Echamos la cerveza en el vaso donde estaba el gluten y añadimos pues unos 2 dedos, 3 dedos de salsa de soja, depende ya como te guste. Y se lo añadimos con mucho cuidado al resto de ingredientes. Así está. Ahora lo removemos con mucho cuidado. El seitán es bastante traicionero, sobre todo ahora. Hay que tener cuidado en la mezcla. Seguimos removiendo hasta que todo quede integrado. O básicamente hasta que te canses de hacer el tonto con la pala. Y comenzamos el proceso de amasado con las manos. Como veréis, cada vez la bola de seitán se va poniendo más inmanejable y con la textura cada vez más chiclosa. Si tenéis que añadirle agua, no hay ningún problema. Simplemente muy poquito a poco, para que vaya cogiendo la masa. ¡Ja, ja, ja! Una vez hayamos descargado todas las frustraciones intrínsecas en la psique humana con nuestra bolita de seitán, comenzamos nuestro segundo proceso de amasado. ¡Tasca! Realmente no hace falta darle tanta caña, pero por experiencia, si lo amasas bien y lo dejas reposar, la textura queda mucho más agradable. Como veréis, necesitamos una superficie firme y limpia. Recalco lo de limpia, ya que en la cocina Sloth la limpieza y el orden es esencial. El amasado se hace de fuera a dentro, así, durante unos 2 minutitos. Lo dividimos en 2 bolitas, así, parecidas a 2 hermosos regalos de elefante. Y lo tapamos. No os preocupéis por la estética, porque de sabor está increíble. Transcurridos los 20 minutos, veremos que el seitán está algo más hinchado y más liso. Cogemos la bola gorda y fileteamos con 1,5 dedos de grosor. Cuidado con los dedos, que aún no están en esta receta. Ponemos aceite de oliva virgen extra a calentar y una olla con el laurel. Echamos los filetes de seitán al aceite y los freímos hasta que queden un tono dorado. Así. Los echamos en el agua con laurel hirviendo, con el fin de terminar de cocinarlos y que expulse todo el aceite de haberlo frito. Si queréis conservar vuestra huella dactilar, hacedlo con una espumadera y no con los dedos, como yo. Hervimos a fuego fuerte durante 5 minutos y lo reservamos. ¿Os acordáis de la otra bolita de seitán, no? Pues esta la vamos a cocinar de una manera un tanto más tradicional. Se suele hervir directamente en agua, pero yo lo lío en papel film con el fin de que no se sobrehidrate ni se acabe rompiendo la bola dentro de la olla. Lo liamos como un caramelo y comienza el sacrificio. Y ya estaría. No os preocupéis
preocupéis por la crueldad, el seitán carece de sistema nervioso central, sentimientos o instintos. Podemos hervirlo tranquilamente durante 40 minutos en la olla. Adiós. Ahora os daré una pequeña idea para hacer el seitán que hemos sufrido al principio. Lo fileteamos de nuevo y lo dejamos en tiras, una cosa así. Tiene mejor pinta, ¿verdad? Preparamos y cortamos una cebolla, un puñado de guisantes, 2 zanahorias, medio pimiento rojo y medio pimiento verde y un plato de setas. Ponemos aceite de oliva virgen a tope, en este caso he usado un wok, y añadimos la cebolla, la zanahoria y el pimiento. Rehogamos hasta que la señora oscura nos diga si está bien. Añadimos todos los guisantes. Todos. Y las setas. También todas. Todas. Cuando empiece a soltar el agua, añadimos un chorrito de salsa de soja. Esto empieza a tomar forma. Y una vez que esté todo bien pochado, añadimos las tiritas de seitán. Rehogamos con cuidado de no romperlas durante aproximadamente unos 5 minutos para que todo quede bien integrado. Si no os gusta alguno de estos ingredientes, podéis quitarlo o cambiarlo por otro. Emplatamos un poquito de aceite de sésamo, un poquito más de sésamo y fin. Transcurridos los 40 minutos, nuestro seitán tiene que quedar una cosa así. ¡Criatura! Una vez se haya enfriado nuestra bolita de seitán, la meteremos en el congelador unas 24 horas y ya veréis el resultado. Ay. Bueno, en esta ocasión nos ha salido un seitán salvaje y ha logrado escapar. Pero no olvidéis que hay muchos seres que sí son sintientes, tratados como mera mercancía, que no correrán la misma suerte. En nuestras garras está en cambiar su situación. Si vuestro seitán no escapa, sabéis que podéis utilizarlo tanto rebozado como a la plancha, como también estofado. Espero que os haya sido útil la receta y si queréis podéis mandarme la foto a Instagram. Y ahí las iremos comentando. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.